Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo soy Fabián Piedimonte, neurocirujano, y hoy la idea era realizar una mesa redonda entre tres profesionales que nos dedicamos cada uno desde su arista, desde su especialidad, en la selección y en el tratamiento de pacientes con enfermedad de Parkinson, fundamentalmente desde el punto de vista quirúrgico. Lamentablemente debemos pedirle disculpas por la pequeña tardanza. Esto se debe a unas cuestiones tecnológicas de nuestra parte. Lamentablemente quien debía abrir esta jornada es el doctor Leandro Piedimonte, psiquiatra y presidente del capítulo de neuromodulación de la Asociación Argentina de Psiquiatras, pero no se ha podido conectar. Así que en principio lo que vamos a hacer es tratar de avanzar con los aspectos neurocognitivos del paciente con enfermedad de Parkinson, la importancia que es para nosotros como neurocirujanos establecer una clara definición del estado previo del paciente, no solo para definir si es o no candidato a cirugía, sino fundamentalmente para poder realizar un seguimiento posterior de este patrón y de su esfera cognitiva. Para eso contamos con la licenciada Valeria Baccaro, experimentada en este campo y que nos ha acompañado durante mucho tiempo y lo sigue haciendo en la evaluación previa y posterior de estos pacientes. Así que, bueno, ahí, Leandro, ¿estás por ahí? Perfecto. Entonces yo lo veo al doctor Leandro Piedimonte, creo que es el que tiene que dar unas palabras, así que el Switch Master, si puede incluirlo a él para que empiece dando el concepto general de la charla y después seguiremos con la doctora Baccaro y conmigo por último para poder darles un aspecto global desde el punto de vista neuroquirúrgico de lo que es la cirugía del parque. Muchas gracias. Bueno, estamos con algún temita tecnológico, así que bueno, voy a comenzar contándoles, así le damos un tiempito al doctor Piedimonte a que vea el tema tecnológico. Voy a comenzar contándoles un poco, brevemente, es un tema bastante amplio, pero qué es lo que hace el neuropsicólogo dentro del equipo de neurocirugía en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Bien, lo primero que quiero contarles es que aproximadamente entre el 20 y el 50, la literatura es bastante diversa en relación con esto, de los pacientes con enfermedad de Parkinson sufren algún tipo de deterioro cognitivo. Esto suele acompañar la enfermedad en muchos casos, y hay un porcentaje un poco más chico de este deterioro, digamos, que evolucionará en el futuro hacia una demencia, un poco en relación con cuestiones particulares de la enfermedad y en relación con la edad y el tiempo, la cronicidad del cuadro. La complicación, algunas consideraciones que debemos hacer en relación con esto del deterioro cognitivo en Parkinson, tiene que ver con que un paciente que tiene un déficit lo suficientemente importante como para no comprender cuáles son todas las implicancias que tiene el procedimiento quirúrgico y por ende consentirlo, probablemente será un paciente que no pueda participar de este procedimiento. Por otro lado, es muy útil tener una medida prequirúrgica del funcionamiento cognitivo del paciente para después hacer el seguimiento posterior y conocer si este paciente ha tenido o una disminución o una mejoría en su desempeño cognitivo luego de ser sometido al procedimiento. Y por otro lado, para descartar comorbilidades que puedan impedir la participación del paciente en una cirugía. Y finalmente, es importante que conozcamos cómo funciona cognitivamente el paciente para poder también decidir en función de sus síntomas
motores además, cuál sería el mejor target, cuál sería el target de elección para ese caso particular. En relación con lo que es la evaluación del paciente con Parkinson, debemos decir que hay ciertas particularidades que por ahí no ocurren con otro tipo de pacientes. Algunas de estas particularidades tienen que ver, por ejemplo, con las fluctuaciones propias de la enfermedad, que nosotros tratamos de consignar. No todos los pacientes se comportan de una manera diferente. Siempre se trata de llevar a cabo la evaluación con el paciente. Muchas veces esperaría por el periodo de cobertura de la relación en el paciente no se sentirse no. Se consigna una escena las ocurrencias como son el dolor, el insomnio, que a veces no puedo en general, la economía, la exáctera, las inicias, son ocurrencias particulares en la evaluación del paciente que en un evaluar al paciente un día diferente, debemos ponerle evaluación. Compensar al paciente si hubiesen, por ejemplo, síntomas como la ansiedad, la depresión, el resultado de estrés, era la fiabilidad del resultado. Bien. A ver, ¿qué es lo que habitualmente nosotros traemos de lo que es el perfil del cognitivo como acá se hace una selección de los cognitivos pensado por la metodología y se realiza por efecto del déficit que tuvo lo que hace es la capacidad de recuperación de la información. El almacenamiento que estaría alterado un proceso que depende más de la recuperación de información. Y después podemos hablar que el reconocimiento de la información está reservado. A nivel atencional, hay muchas situaciones, esto es frecuente que se observe, y hay tareas como por ejemplo el span de dígitos, el span visual, que se suele encontrar conservado cuando no tiene una alta demanda desde el punto de vista ejecutivo. Después, otras tareas atencionales que implican por ejemplo, una alta carga ejecutiva como lo que es la memoria de trabajo, que es lo que implica la manipulación online de la información, esto podría presentar mayor déficit en estos pacientes. Un déficit que va desde algo mínimo a un deterioro un poco más importante. Las funciones ejecutivas, que se crea uno de grandes grupos, es una función que tiene un montón de subfunciones. Una de las principales funciones que está alterada es la velocidad de procesamiento. El paciente con Parkinson está enlentecido en líneas generales. Entonces, todas aquellas tareas en tiempo dependientes van a estar alteradas. A nivel de lo que es el lenguaje, el paciente no suele tener grandes dificultades. Los pacientes con Parkinson no suelen tener grandes dificultades, más allá de que por ahí puedan tener un poco de disartria, hipofonía. Pero todo lo que es denominación, fluencia, suelen estar, vocabulario, suelen estar preservadas.
La fluencia verbal en particular es una tarea que cuando se evalúa tiene un criterio de tiempo, entonces puede ser que la persona esté un poco menos productiva en función del tiempo. Hablo de algunas tareas como seguir un camino, ensamblar bloques, dibujos, copiar una figura compleja. Algunas de estas tareas implicarían eventualmente que el paciente tenga que utilizar algún recurso motor. Y es por eso que en algunos casos se ha minimizado la carga motriz. Entonces, por ejemplo, los cubos es una buena opción porque en realidad los cubos la persona tiene que hacer una manipulación del objeto. No así cuando tiene que manipular, por ejemplo, un lápiz para copiar su figura. Voy a escuchar. Ahora se te escucha un poquito mejor, Valeria, trata de ver cómo seguimos y si sigue habiendo problemas y si me escucha bien a mí, avanzo yo. Sí, no sé cuál será el problema. Ahí se te está escuchando, se te está escuchando ¿Ahí se escucha bien? correctamente. Sí, sí, sigamos. Bueno, seguimos. Bien, voy un poquito para atrás. Bueno, con respecto a la entidad llamada deterioro cognitivo leve o NCI, se ha como una relación entre la cognición normal y la demencia. Debemos tener presente que muchos pacientes con deterioro cognitivo continúan con deterioro cognitivo y nunca evolucionan hacia demencia. ¿Sí? No todos los pacientes que tienen un deterioro cognitivo van a evolucionar hacia demencia, pero sí hay un proceso de demencia, y eso es lo que habría que diferenciar en una evaluación neurocognitiva. ¿A qué herramientas utilizamos para evaluar? No existe un consenso general con respecto a los test. Cada equipo hace una selección de test, de acuerdo a la disponibilidad, de normas locales. ¿Se escucha bien? Valeria, por momento sí, pero por momento no. En este momento se está escuchando bien, intentemos un poquito más y si no yo te voy a pedir por favor que termines y avanzo yo. Bien, bien. Bien, entonces, una parte de la evaluación la llevamos a cabo está el screening, como el Mini Mental Scale y el CDR, y después tratamos de incluir pruebas que aborden determinados dominios cognitivos. Y de ser posible que se evalúen los subdominios, los tipos de atención, los procesos asociados a la memoria, los distintos procesos asociados a la función ejecutiva. Bien. Como decía hace un ratito, hay algunas pruebas que tienen gran contenido grafomotor, por ejemplo la figura compleja de Rey. Entonces, en algunos casos
Se tratan, dependiendo del caso también del paciente, de obviar la grafomotora y tratar de rescatar los demás aspectos cognitivos que estamos evaluando. Tratamos de que las medias estadísticas sean locales. Algunas veces no conseguimos que sean locales, pero tratamos de buscar poblaciones lo más parecidas a nuestra población y en eso normas que evalúan esto es por debajo de 1,5 es considerado descifrar. Hola Valeria, Valeria, ¿me escuchás? La verdad que es una picardía, se está perdiendo todo el contenido porque no se escucha absolutamente nada, sale todo con interferencia, así que me parece que lo ideal es que por ahí intentemos seguir y ver si la gente de asistencia puede mejorar tu situación del audio. ¿Estás de acuerdo? Bueno, perfecto, perfecto. Entonces, a ver si la tercera es la vencida. Vamos a empezar de atrás para adelante y yo rápidamente, mi intención es, si vos descompartís tu pantalla, yo estaría dando una introducción general sobre lo que es desde el punto de vista neuroquirúrgico, la cirugía de los movimientos anormales y en especial de la enfermedad de Parkinson. Así que bueno, creo que deben estar viendo la primera imagen. Yo soy neurocirujano de la Fundación CENIT. Tengo el agrado de formar o integrar el Nobel capítulo de neuromodulación de la Asociación Argentina de Psiquiatras, una iniciativa realmente extremadamente interesante, ya que este campo de la neuromodulación, que si bien se inició en el área del dolor y posteriormente en otras condiciones, como la espasticidad, etcétera, etcétera, hoy sin duda alguna ha ocupado y ocupa un rol preponderante en patologías como la epilepsia y obviamente los trastornos del comportamiento o, mejor dicho, los trastornos psiquiátricos. Yo voy a intentar ser breve, simplemente plantearles que no tengo ningún tipo de conflicto de interés para presentar esta charla desde el punto de vista laboral ni desde el punto de vista académico. Y decirles que el concepto de la cirugía de los movimientos anormales no es algo reciente, al contrario, como ven acá, a fines del siglo XIX ya existían intenciones de controlar los síntomas parkinsonianos, pero realmente con un costo muy alto. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que se realizaban, como vemos aquí, eran cirugías sobre la corteza cerebral, ¿sí? Para lesionar el área piramidal o el área voluntaria primaria, motora, y de esta manera, con un déficit motor, una paresia, una plejía, también se controlaban los trastornos severos del movimiento, como la coriotetosis, etcétera, etcétera. Más adelante, 50 años después, se intentó reducir la extensión del daño y sin embargo se seguía tratando sobre la vía piramidal, precisamente a nivel de estructuras por ahí más pequeñas, donde esa vía se concentraba, como en el caso del pedúnculo cerebral. Y ahí surge la pedunculotomía para el trastorno de los movimientos. Fue sin duda alguna Russell Meyers el primero que planteó y definió la importancia de el área extrapiramidal o el sistema extrapiramidal como origen y blanco terapéutico de las enfermedades como el Parkinson y la coriotetosis. De ahí que hoy conocemos que estas enfermedades son enfermedades o desórdenes extrapiramidales. De esta manera, ya las lesiones que se hacían a ese nivel eran lesiones a cielo abierto, pero no requerían de ninguna manera la lesión de el área voluntaria.
la piedra angular de un antes y después en el concepto de la cirugía de los movimientos anormales. Sumado a este concepto fisiopatológico, lo que ha sido fundamental es el advenimiento de una nueva herramienta, la estereotaxia. A mediados del siglo pasado, un ingeniero y un neurocirujano desarrollaron un aparato para abordar estructuras muy pequeñas en la profundidad del sistema nervioso sin la necesidad de lesionar áreas elocuentes. Esto que hoy conocemos como estereotaxia y se sigue utilizando es como para los marinos antiguos el compás. Es un elemento que nos permite, como vemos en esta imagen, por diferentes ejes cartesianos, lograr identificar un punto en los tres planos y acceder milimétricamente sin o con el menor daño posible de las estructuras adyacentes. Pero otro elemento fundamental a inicios de los 80 fue considerar que en los casos donde se hacían cirugías para generar una lesión en un blanco determinado, como el tálamo o el pálido, la estimulación intraoperatoria lograba un efecto prácticamente semejante que el efecto que la lesión producía en estas cirugías. Y es ahí donde surge el concepto de la estimulación cerebral profunda en estos casos. Sin duda alguna, la piedra angular se la debemos a el doctor Alim Benavid, hoy candidato a premio Nobel por todo su trabajo, quien a fines de los 80 demostró que el implante de un electrodo en forma permanente a nivel del tálamo generaba una abolición completa del temblor como el que observábamos cuando hacíamos una lesión de la misma. ¿Qué es entonces la estimulación cerebral profunda? La estimulación cerebral profunda consiste en la introducción de uno o dos cables de acuerdo a la unilateralidad o bilateralidad de la patología, conectados a un marcapaso muy similar a lo que conocemos como los marcapasos cardíacos, a través del cual se envían señales a estas estructuras seleccionadas y que definitivamente pueden modificarse telemétricamente desde el exterior para hacer un paradigma de estimulación específico en cuanto a los cambios de la frecuencia, del ancho de pulso, de la intensidad o inclusive de la combinación de los contactos. Aquí vemos una resonancia magnética posoperatorio, dos electrodos en el globo pálido interno, cada uno cuenta electrodo con 4 contactos y estos 4 contactos se pueden seleccionar telemétricamente de acuerdo a la mejor respuesta que obtengamos con cada una de estas estructuras. El mecanismo de acción sigue siendo aún poco claro. Existen conceptos desde que eventualmente puede ser la inhibición a alta frecuencia de la propia neurona, del cuerpo celular, o la excitación o la activación retrógrada de las fibras, y también la depresión de los neurotransmisores en las terminales sinápticas. Es decir, que hablar de neuroestimulación no sería lo más correcto y deberíamos considerar el efecto de también inhibición, ya que la alta frecuencia ha demostrado tener un efecto inhibidor. Y más allá de inhibir o estimular, el objetivo final de esta herramienta terapéutica es recuperar la función del circuito al que uno está estimulando. Hoy en día, desde el punto de vista práctico y en la enfermedad de Parkinson, existen 3 núcleos: el núcleo ventral intermedio del tálamo, el núcleo subtalámico y el núcleo globo pálido interno, que en conjunto permiten controlar más del 90% de las patologías de movimientos anormales. Este es un paciente operado por temblor bilateral, ya ha sido intervenido, tiene
el electrodo colocado y estamos ahí apagando el estimulador. Vemos cómo en forma prácticamente inmediata el paciente desarrolla esta situación dramática y al estimular nuevamente el paciente tiene un arresto completo del temblor. Esto se ve claramente en todos los pacientes portadores de temblor, es decir, esta cuestión de aparición y desaparición con la estimulación y con el apagado de la misma. Ahí vemos el resultado. Otro núcleo que decíamos fundamental es el globo pálido interno, como ven aquí, pero no todo el globo pálido interno, sino la porción más posterior, ventral y lateral, donde encontramos el área sensoriomotora tan útil para tratar las disquinesias inducidas por el EDOPA, que son a veces tan o más dramáticas que la enfermedad del paciente en sí, más que el temblor, más que la rigidez, y que con este núcleo tiene un control realmente prácticamente completo y absoluto. Ahí vemos en el postoperatorio inmediato, paciente que ha tomado la medicación, pero que no desarrolla de ninguna manera las disquinesias que previamente tenía a la cirugía. Este núcleo, el globo pálido interno, también es extremadamente útil en todos los casos de distonía. Esta seguramente es el pacientito más antiguo desde el punto de vista follow-up. Tiene operado más de 20 años por una distonía mioclónica determinada genéticamente por delección del gen de IT1 y vemos a los 4 o 5 años de la cirugía un control absoluto de sus mioclonías, situación que se mantiene hasta el momento. La camptocormia, otra situación que responde al globo pálido interno, y obviamente la vedette de la cirugía de los movimientos anormales es el núcleo subtalámico, fundamentalmente indicado para aquellos pacientes que presentan una tríada sintomatológica, como es la rigidez, la aquinesia o bradiquinesia y el temblor. Vemos aquí un caso rigidokinético grave. Aquí están intentando levantar a la paciente, solicitándole que dé unos pasos, que camine. La realidad que es muy complicado que lo logre. Una paciente muy afectada desde el punto de vista motor. Y esto luego de la estimulación cerebral profunda bilateral de ambos núcleos subtalámicos, mediante los cuales podemos obtener en la bradiquinesia y la rigidez resultados muy interesantes. Es decir, que hoy podemos claramente definir y conceptualizar qué núcleo, tálamo, globo pálido interno y núcleo subtalámico, es mejor para cada uno de los síntomas que vemos asociados en los movimientos anormales. Existe un trabajo muy interesante que lleva 7 años, que es la controversia sobre qué núcleo es mejor, si el globo pálido interno o el núcleo subtalámico. Realmente, desde el punto de vista motor, ambos núcleos han demostrado tener un resultado prácticamente similar. Pero acá lo importante y lo que hay que resaltar en este tipo de presentación y para el público que estamos hoy por hoy atendiendo, que es la posibilidad del núcleo subtalámico de desarrollar o profundizar trastornos psiquiátricos y cognitivos. Esto no es algo menor, esto es algo que hemos visto en nuestros pacientes y esto es algo que nos alerta y nos obliga a que todos estos pacientes candidatos a cirugía tengan una evaluación extremadamente estricta, meticulosa y objetiva por el grupo de salud mental para definir concretamente si es o no candidato. De hecho, un gran número de pacientes que nos derivan a cirugía son descartados no desde el punto de vista motor, sino desde el punto de vista cognitivo y psiquiátrico. O eventualmente cambiamos la decisión
del blanco a elegir en cada uno de estos pacientes. Posiblemente esto sea, y hoy por hoy, a la luz de los datos de PET scan, de resonancia magnética funcional, de los estudios de estimulación profunda, observamos que la porción dorsolateral, que es la porción sensoriomotora, es la que claramente responde perfectamente a el control de los síntomas parkinsonianos, pero aquellos electrodos que se encuentran en la porción más medial, más ventral del subtálamo, pueden generar por el área límbica trastornos del comportamiento e inclusive suicidios. ¿Cómo logramos nosotros, desde el punto de vista de equipo, evitar tener problemas o por lo menos reducirlos y tratar de lograr el mejor resultado? Yo diría que existen tres pilares fundamentales: la selección del paciente, la técnica operatoria y la programación. La selección del paciente tiene criterios médicos, del cual tenemos que recalcar que no exista demencia ni depresión o otros problemas psicológicos o psiquiátricos. Esto es fundamental. El equipo médico tiene que estar incluyendo profesionales del área de la salud mental, psiquiatras, neuropsicólogos, encargados de la evaluación neurocognitiva, etcétera, etcétera. Obviamente el paciente tiene que conocer los pros, los contras, los riesgos, y obviamente las expectativas que le trasladamos deben ser lógicas y razonables. Y desde el punto de vista técnica operatoria, que es lo que a nosotros nos implica, les podría decir que muchas cosas han cambiado. Yo empecé este tipo de cirugía con el profesor Jorge Schwartz, a quien debo de alguna manera mi formación. Yo empecé con él en el 85, lamentablemente él 10 años después sufrió un accidente cerebrovascular y quedó fuera de toda posibilidad académica y laboral, a pesar de que su mente sigue siendo brillante. Y en esa época nosotros desarrollamos el planeamiento intraquirúrgico para definir el target mediante ventriculografía. Lamentablemente, en esos momentos no contábamos con resonancia magnética 3 Tesla como en la actualidad, mediante la cual podemos hacer lo que se denomina targeting directo, es decir, directamente definir en la imagen dónde queremos colocar nuestro electrodo. De esta manera también podemos utilizar tractografía. La tractografía nos ha permitido identificar y estimular fibras nerviosas, no tanto núcleos, como en este caso reciente que operamos en una ataxia con temblor lateral y posterior al núcleo rojo, estimulando las fibras rubrotalámicas. Y para finalizar con la programación, superponer atlas determinados para de esta manera definir virtualmente cuál será nuestra dirección. Aquí vemos en la colocación de un electrodo en la porción más lateral y ventral del globo pálido interno, cercano a la cintilla óptica. Pero definitivamente todo esto se define mediante la evaluación intraoperatoria neurofisiológica. Cuando alcanzamos el núcleo subtalámico, esto es lo que nosotros vemos y esto es lo que nosotros escuchamos. Y una vez que pasamos al núcleo subtalámico y ya estamos en la sustancia nigra, vemos cómo se modifica absolutamente el patrón. De esta manera, nosotros consideramos que la exploración neurofisiológica intraoperatoria nos ayuda mucho. No solo lo pensamos, sino que en este caso vemos cómo la gráfica de donde encontramos la mayor respuesta subtalámica en el microregistro intraoperatorio nos permite diseñar dónde van a ir colocados los 4 contactos del electrodo que habíamos mostrado inicialmente. ¿Esto es indispensable? No, indispensable no es. Pero nosotros hemos observado que en nuestras manos, en un trabajo en el cual
hicimos con Leandro, que la evaluación neurofisiológica, es decir, el registro intraoperatorio, nos ha obligado a modificar el planeamiento por resonancia 3 terlas, en algunos casos en casi 2 milímetros. Y 2 milímetros en neurocirugía funcional y en el abordaje del núcleo subtalámico es realmente muchísimo. Una vez que tenemos ya definido el target, el blanco donde vamos a introducir nuestro electrodo, lo hacemos mediante este sistema de torreta y confirmamos por radioscopía que estemos centrados en el mismo lugar. Por último, y ya para ir terminando, algo que en mis inicios no era importante, que era la programación de estos sistemas. Cuando yo comencé en el 85, se implantaba un electrodo con un solo contacto, se dejaba conectado y lo único que se podía hacer era prender o apagar el sistema. No podíamos de ninguna manera modificar los parámetros de estimulación. Hoy ya el propio paciente puede modificar, prenderlo, apagarlo, incrementar la intensidad del estímulo, o nosotros, los profesionales, podemos también cambiar y seleccionar diferentes modos de estimulación. Más aún, hoy en día ya existe una estimulación prácticamente a medida con el advenimiento desde hace muy pocos años de electrodos direccionales con los cuales podemos determinar hacia qué lado del electrodo deseamos estimular para lograr un estímulo exclusivamente de la porción del núcleo que uno necesita sin estimular áreas adyacentes y por eso reduciendo los efectos adversos. Bien, finalizando, creo que hay 2 elementos fundamentales a tener en cuenta que conceptualizan todo lo que involucra a la estimulación cerebral profunda: la reversibilidad y la ajustabilidad. El hecho de que no sea un procedimiento ablativo da mayor seguridad al procedimiento y el hecho de que sea ajustable nos permite una mayor eficacia en el tiempo, ya que todas estas enfermedades, y el Parkinson en particular, es una enfermedad progresiva en la cual seguramente el estímulo tengamos que ir acomodándolo y acompañando precisamente a el empeoramiento clínico del paciente. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de utilidad y que podamos solucionar los problemas tecnológicos. Gracias. Bueno, ahora creo que debería seguir Leandro, o si resolvió el tema del sonido Valeria. Leandro, ¿por qué no empezás con tu presentación? ¿Me ¿Compartir escuchan? pantalla? Sí, ¿Me escuchan? perfectamente. Sí, sí. Bien. Bueno, voy a compartir pantalla. Estás al aire. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve? Bueno, hubo problemas de conectividad al principio, de manera tal que voy a intentar ser lo más breve, concreto y conciso posible. Bueno,
Claramente la enfermedad de Parkinson en sus orígenes fue descrita como un cuadro de corte estrictamente motor, que se caracterizaba por lentitud en los movimientos, temblor, rigidez, alteraciones en la postura y en la marcha. No obstante, hoy se sabe que además hay una serie de sintomatologías que involucran tanto el sistema autonómico como las emociones, el afecto, el humor y el aspecto cognitivo. En la historia de la evolución de Parkinson hubo dos grandes hitos. Uno fue el advenimiento de la levodopa, que fue un antes y un después en términos de mejora signo-sintomatológica. Esto se ve bien plasmado en la película Despertares con Robert De Niro y Robin Williams, pero los pacientes con los años dejan de responder o desarrollan efectos adversos intolerables que los hace eventualmente candidatos a procedimientos quirúrgicos. Bien, las manifestaciones psiquiátricas propias de la enfermedad de Parkinson las podemos definir como la depresión, la ansiedad, apatía, impulsividad y psicosis, además de otras como la fatiga y trastornos del sueño. Estas son manifestaciones que suelen ser más prevalentes en estadios avanzados de la enfermedad, pero no obstante, también se pueden ver en estadios más iniciales. Bien, respecto a la depresión, hay una gran discrepancia entre las tasas de prevalencia en los centros de investigación, donde hacen un minucioso estudio de la signo-sintomatología que caracteriza a los cuadros depresivos, versus la actividad asistencial. Hay baja prevalencia de suicidio en los casos de depresión de Parkinson en relación a la tasa que la OMS propone para la población general para este rango etario, pero hay una cuestión, hay superposición de síntomas entre el Parkinson y la depresión, y esto genera una diferencia, porque por ejemplo, tanto los pacientes de Parkinson como depresivos pueden tener trastornos en el sueño, en la esfera sexual, autonómicos, fatiga, falta de energía, y a la hora de llevar a cabo las escalas de evaluación pueden estar sobrevaloradas, con lo cual esto genera una discrepancia. Por ejemplo, ítems como me cuesta más iniciar una actividad, ya no tengo la misma satisfacción con la vida sexual y demás, pueden ser propios de la enfermedad de Parkinson e incrementar el puntaje de las escalas de evaluación de depresión. Por lo cual, por consenso, se ha decidido que en las escalas de evaluación de depresión utilizadas para pacientes con Parkinson, los valores de corte deben aumentarse, ya sea para decidir si está deprimido o no, para una cuestión simplemente de pesquisa y tamizaje, o para un diagnóstico fidedigno. El tratamiento es fundamental porque impacta en la calidad de vida, en la cognición, en la discapacidad y también en la calidad de vida de los cuidadores. Si bien los IRS son los fármacos más utilizados comúnmente en casos de depresión en Parkinson, últimamente han salido en la literatura muchos estudios que respaldan la eficacia de fármacos que también actúan sobre la noradrenalina, como los antidepresivos tricíclicos o los que conocemos como duales. Y hay algunos estudios que sugieren que la terapia cognitivo-conductual también podría ser beneficiosa para los casos de depresión en Parkinson. Y la disfunción ejecutiva de los pacientes deprimidos con Parkinson sería un predictor de buena respuesta al tratamiento. Bien, esta es simplemente para mostrarles a modo ilustrativo una lista de todas las escalas, donde muestra claramente que, si ven la cuarta columna, están los valores recomendados para distinguir entre deprimido y no deprimido, en la quinta para las que se usan para screening y tamizaje, y en la última para el diagnóstico de certeza de depresión, que son todos valores más altos que los usualmente utilizados para la población general, con la de Beck, la de Montgomery Asberg, la Hamilton y demás. Nosotros particularmente en CENIT utilizamos la de Montgomery Asberg y el inventario de depresión de Beck. Ansiedad. La ansiedad se ve en el 50% de los pacientes de Parkinson. En algunos casos
en los estadios tempranos, pero es más común en los estadios avanzados. Lo importante es la comorbilidad de la ansiedad con la depresión. El 75% de los pacientes que tienen depresión tienen un componente ansioso. Pueden ser síntomas aislados de depresión, de ansiedad, inclusive síntomas intensos que generan mucho malestar en el paciente, sin llegar a configurar un trastorno, o en algunos casos directamente los pacientes ya cumplen con todos los criterios para configurar un trastorno, que generalmente se manifiesta como tipo de ansiedad generalizada, fobia social, ansiedad social y los tipos de crisis de angustia o ataques de pánico que se ven más comúnmente en los pacientes tratados con levodopa. Los pacientes tienen varios síntomas de TOC, los pacientes de Parkinson raramente configuran un trastorno obsesivo compulsivo, pero estos síntomas son más comunes en la enfermedad avanzada, cuando la sintomatología motora es más severa en el lado izquierdo y cuando hay una historia familiar de Parkinsonismo. Las escalas de evaluación versus de evaluación clínica también arrojan resultados discrepantes. Y hay que tener en cuenta que en casos de ansiedad, los síntomas neurofisiológicos y autonómicos propios del Parkinson podrían estar simulando aquellos propios de la descarga simpática que caracteriza a los cuadros ansiosos. Bien, en cuanto a la apatía la vamos a definir como una condición que compromete la esfera volitiva, la voluntad, la iniciativa, la capacidad de llevar a cabo conductas dirigidas con la prosecución de un propósito. Al paciente las cosas le resbalan, no lo sufre como en la depresión, le es indiferente, no es tan egosintónico. Si bien algunos autores hablan de comorbilidad, depresión, apatía, realmente la gran diferencia es que el depresivo tiene hipertimia displacentera. El apático tiene hipotimia, tiene un nivel afectivo atenuado en general, sea hacia el polo que sea. La edad avanzada, la discapacidad, la severidad de los síntomas motores y el compromiso cognitivo son factores de riesgo y son manifestaciones que suelen aparecer concomitantemente con la apatía. Y hay un modelo que establece que hay 4 dominios que estarían acompañando o predisponiendo a la apatía, que son las deficiencias en el sistema de recompensa, está vinculado al área tegmental ventral y el núcleo accumbens, claramente involucra la dopamina, el distrés emocional o el afecto negativo previo al desarrollo de la apatía, la disfunción ejecutiva y el retardo psicomotor o el déficit en la autoobservación. Estos cuadros, por ejemplo, deficiencia en el sistema de recompensa puede mejorar con los fármacos dopaminérgicos, el distrés emocional con antidepresivos, la disfunción ejecutiva con fármacos procolinérgicos y el déficit de autoactivación y aquinesia también con antidepresivos. Impulsividad y conductas relacionadas. Se ven, hay discrepancias, pero en líneas generales se podría decir que alrededor de un 15% de los pacientes con Parkinson la presentan. Fundamentalmente se manifiesta por juego patológico, excesiva alimentación, compras, excesivo uso de medicación dopaminérgica e hipersexualidad. El uso excesivo de medicación dopaminérgica se le acuñó inicialmente el término de síndrome de disregulación homeostática hedonística, porque está vinculado con el sistema de la gratificación, del placer. Hoy actualmente utilizamos más el término síndrome de disregulación dopaminérgica. Obviamente que los factores de riesgo para desarrollar esto son los agonistas dopaminérgicos directos y los indirectos como la levodopa, y los déficits ejecutivos, la toma de riesgo y la alteración en el aprendizaje son rasgos que caracterizan a este síndrome. ¿Cómo se trata esto? Con la reducción o la discontinuación de la medicación dopaminérgica, fundamentalmente, y hay estudios que sugieren cierta eficacia con la terapia cognitiva conductual. Las mujeres generalmente tienden más a tener conductas de compras y alimentación, y los hombres más bien juego patológico.
es la conducta impulsiva que más ha sido estudiada en Parkinson. En cuanto a la psicosis, 1/3 de los pacientes con Parkinson desarrollan psicosis en forma de delirios y alucinaciones, estas últimas en cualquiera de las modalidades sensoriales son más comunes en el curso avanzado. Aunque las más comunes son las visuales, suelen ser bien sistematizadas y no son terroríficas, no son amenazantes. Salvo en la edad avanzada, que el paciente ya pierde cierta conciencia de situación y de enfermedad y tiene bajo insight y empiezan a ser más bien egodistónicas. Comprometen mucho la calidad de vida, aceleran el tiempo de institucionalización, la mortalidad y el estrés del paciente y del cuidador. Implican un menor nivel de atencional, de funcionalidad cognitiva y visoespacial. Hay otras características psicóticas menores, como ilusiones, la deformación de un objeto que existe, el sentido de presencia de personas en el ambiente que no están, o fenómenos visuales menores en las periferias del campo visual, como animales o personas. Y esto, el tratamiento dopaminérgico no es ni necesario ni suficiente para desarrollar esto. Lo puede exacerbar, pero la psicosis sucede como parte de la evolución natural del cuadro. Los tratamientos antipsicóticos atípicos, fundamentalmente quetiapina, que tiene baja potencia de bloqueo dopaminérgico y actúa más a nivel de bloqueo serotonérgico, y medidas no farmacológicas como la luz nocturna, tranquilizar al paciente y técnicas de afrontamiento. Estas son las escalas recomendadas para la evaluación de las manifestaciones psiquiátricas. Nosotros utilizamos la de Barrett para impulsividad, la de Stey para ansiedad, la de riesgo suicida usamos Plutchnik, Montgomery Asberg y Beck para depresión. Bien. Impacto neuroconductual del tratamiento farmacológico. Puede tener efectos adversos o beneficiosos. Los agonistas dopaminérgicos, obviamente que pueden generar síntomas psicóticos por el incremento de dopamina en la vía que va de la área tegmental ventral al núcleo accumbens y trastornos del sueño. Aquellos agonistas dopaminérgicos directos que no son derivados del cornezuelo del centeno pueden generar somnolencia. La levodopa no ha demostrado fehacientemente tener un efecto antidepresivo, pero claramente se observa que tanto su administración como su discontinuación pueden tener impactos en el humor. Y algunos agonistas directos de los receptores dopaminérgicos pueden mejorar el estado de ánimo. De hecho, ya se están usando en depresiones refractarias fuera del contexto de la enfermedad de Parkinson. Y obviamente estos fármacos están vinculados al ya mencionado síndrome de irregulación dopaminérgica. Bien, este es un resumen de lo que acabamos de hablar. Tenemos drogas que reemplazan la dopamina, o sea, le dan la materia prima a la sustancia negra que está en deficiencia, como la levodopa, combinación de reemplazo de dopamina con inhibidores de la COM, agonistas directos, como los derivados del alcaloide del cornezuelo del centeno, o los no ergotamínicos como el pramipexol, inhibidores de la COM, que ya casi no se usan por la toxicidad hepática, de la MAO, anticolinérgicos y antiglutérgicos. Y fíjense en la cuarta columna que están los efectos adversos neuroconductuales, con el reemplazo de dopamina, alucinaciones, delirios, euforia, confusión, depresión, ansiedad, agitación, disregulación dopaminérgica, hipomanía y manía y efectos cognitivos. Bueno, todos los demás pueden generar más o menos lo mismo, pero los que son agonistas directos con mayor intensidad. Y en honor al tiempo no nos vamos a detener en esta tabla y vamos a continuar con la presentación. En cuanto al impacto neuroconductual del tratamiento neuroquirúrgico, bueno, vamos a saltear estas diapositivas porque estamos a tiempo, y como bien mencionó Fabián, hay métodos de ablación que lesionan estructuras y métodos que estimulan estructuras por medio del implante de electrodos. Los blancos tradicionales son el globo pálido interno, el núcleo BIM del tálamo y el núcleo subtalámico, tanto para lesión como para estimulación. Ahora bien, el núcleo subtalámico es el que más efectos adversos neuroconductuales y psiquiátricos produce, como apatía, depresión, suicidio, hipomanía, psicosis, euforia e incremento de la tasa de suicidios en comparación con las estimaciones de la OMS
en la población general. Con lo cual hay que hacer una evaluación psiquiátrica muy exhaustiva previo a la decisión quirúrgica, una evaluación neuropsicológica, una evaluación del aspecto motor, que genera un ateneo interdisciplinario donde, en base a todas estas variables, se decide cuál es el blanco más adecuado para paliar y mejorar el componente motor, y en base a las características neuroconductuales y cognitivas, después se decide si ese blanco debe ser modificado por los posibles efectos adversos o no, o si el paciente directamente no es candidato. Estos son los efectos adversos más comunes que puede producir el núcleo subtalámico, que es una estructura muy pequeña con un componente sensorio-motor y otro componente límbico, y que a veces la estimulación puede tener algún efecto en la porción límbica y generar este tipo de compromisos en la esfera emocional y conductual, como apatía, euforia, hipomanía, depresión, suicidio, impulsividad, y se postula que eventualmente podría, en algunos estudios, reducir las cargas de ansiedad. Bueno, en honor al tiempo, muchas gracias. Bueno, Leo, muchísimas gracias por la presentación, realmente excelente. Una pena que hayamos tenido el inconveniente con el sonido, ¿vale? Porque obviamente, como decíamos, es imprescindible los conceptos neurocognitivos para tomar una decisión quirúrgica, pero no solo para eso, sino para poder después seguir a nuestros pacientes y determinar si hubo o no algún impacto en alguna de las esferas que tan importante creemos que son en este grupo de pacientes parkinsonianos. Yo quiero agradecer nuevamente al doctor Carlos Benavente Pintos por su gentil invitación. Creo que esto ha sido realmente una jornada muy nutritiva, fundamentalmente para nosotros, que hemos podido interceder desde el punto de vista interdisciplinario y mostrar cómo trabajamos desde la Fundación. Y no sé si para cerrar, Leo, vos querés plantear algo sobre el capítulo de neuromodulación y ya darle paso entonces a los próximos ponentes con la próxima charla. Leo. Y fundamentalmente quiero agradecer a Carlos por la oportunidad, por el espacio que nos dio para llevar a cabo esta actividad, que es formalmente la primera actividad que realiza el recién formado capítulo de neuromodulación de la Asociación Argentina de Psiquiatras, al cual están todos invitados a participar ingresando en la página, al portal del capítulo e inscribiéndose como miembros del mismo. Va a ser un placer para nosotros que se acerquen la mayor cantidad de profesionales interesados en este área. Y bueno, y los esperamos también mañana a las 19:15 con un curso sobre neuromodulación en depresión, donde vamos a abordar algunos aspectos básicos sobre los criterios de refractariedad y fundamentalmente el rol de la estimulación magnética transcraneal, la terapia electroconvulsiva y la estimulación cerebral profunda para casos de depresión refractaria. Y agradecer también mucho a la Fundación CENIC por haber participado en forma conjunta con el capítulo en esta primera actividad. Leo, si me permitís, quería agregar algo interesante en base a la charla, a la mesa redonda, al curso de depresión. Obviamente va a estar dada por profesionales argentinos, pero uno de ellos tiene un rol particular porque es un profesional que se especializó en neuromodulación de depresión. Hoy por hoy es el head
del equipo de neuromodulación en depresión en la Universidad de Emory, Atlanta, el doctor Patricio Rivapose, con el cual tenemos la oportunidad de trabajar en forma bastante cercana, y él va a estar en este curso planteando un poco su experiencia y cuáles son los aspectos futuros de esta patología. Así que, bueno, sin más, creo, Vale, Leo, muchas gracias y los esperamos, como dice Leandro. Hasta pronto, gracias.